Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy entramos en el segundo misterio doloroso, la flagelación. Empezamos con la oración que Cristo nos ha dejado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Después del arresto en Getsemaní, Jesús es llevado ante el suegro del sumo sacerdote, Anás. Este había sido el sumo sacerdote anteriormente, pero las autoridades romanas lo habían removido de su cargo bajo la acusación de exceso de violencia. Es notable que en el mundo antiguo del primer siglo, donde la tortura y la crueldad eran elementos cotidianos, los gobernantes romanos castigaran al jefe eclesiástico del pueblo judío por el delito de brutalidad. Aparentemente, Anás había ejecutado a una cantidad significante de individuos que se oponían a las actividades del templo y por lo tal en el año 15 Roma lo quita de su cargo y le prohíbe a las autoridades del templo castigar con la sentencia de muerte. Anás y su familia eran sacerdotes impuestos por Herodes y otros gobernantes romanos. Estos sacerdotes eran traídos del extranjero y muchos los consideraban ilegítimos usurpadores del cargo de los levitas. A pesar de que Anás estaba formalmente despuesto del rango de sumo sacerdote, él aún ejercía enorme influencia sobre las actividades de la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Los 5 hijos de Anás eran los encargados del comercio del templo y controlaban el intercambio de monedas y la venta de los animales para los sacrificios judíos. Ellos elevaban artificialmente el costo de las bestias de venta y estafaban a los peregrinos forzándolos a cambiar su dinero por las monedas del templo que no tenían ningún valor fuera del complejo eclesiástico. Las ganancias de la familia sacerdotal de Anás eran asombrosas. Contra estos abusos, Jesús volteó las mesas de los cambistas, quien eran probablemente los hijos de Anás o los trabajadores de ellos. Ahora, unos pocos días después de la limpieza del templo por Jesús, Anás se prepara para expresar su venganza y procesa a Jesús para ser llevado a su juicio ante las autoridades locales. En estas altas horas de la noche, los discípulos Juan y Pedro siguen cautelosamente a Jesús. Juan logra ingresar al interior del palacio de Anás, pues los hijos del trueno, Juan y Santiago, correspondían a una familia sacerdotal y por lo tal Juan era conocido entre los cercanos al viejo sumo sacerdote. Pero al entrar Pedro, este es inmediatamente reconocido por los sirvientes. Mientras se calentaba a la orilla de una fogata, una joven y unos servidores y un pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja en Getsemaní lo identifican como uno de los discípulos. Tú eres uno de los Galileos. Se nota en tu modo de hablar. Ante esta triple acusación de ser un seguidor de Cristo, Pedro responde con las palabras más amargas que pronunciarían sus labios. Yo no conozco a ese hombre. En ese momento cantó un gallo
Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro, al igual que Judas, traiciona a Jesús. Uno lo entrega a los opresores, mientras el otro lo niega públicamente. Todos los apóstoles, con la excepción de Juan, abandonan a Jesús, pero las acciones de Judas y Pedro se caracterizan como una abierta traición. Sin embargo, es la respuesta de ambos que marca la diferencia entre el pecador redimido y el hombre errante que se sumerge en la desesperación. Pedro llora profundamente por su error y expresa un arrepentimiento verdadero. El evangelista Lucas detalla: el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Esta era la misma mirada de ternura y compasión que sin duda extendió a Judas, pero mientras Pedro llora por su error, Judas lamenta su fracaso. Judas se dirige a los sacerdotes del templo y declara su culpa: he pecado, he entregado a muerte a un inocente. Pero su dolor es el remordimiento de aquel quienes sus obras oscuras han sido expuestas y no un cambio de corazón verdadero. Judas abandona la esperanza y se ahorca. La tragedia verdadera de Judas es que pudo haber buscado el perdón y su puesto hubiera estado reservado en la letanía de los santos, como el hombre que más pecó y que en Dios más perdonó. En vez, Judas cuelga de un árbol, asesinado por su propio orgullo. Mientras en la colina de Gólgota, el Salvador del mundo colgaba de un árbol para perdonar los pecados del mundo, el hombre por quien se realizan estos eventos rechaza el perdón de la cruz y cuelga de otro árbol cercano. El Nuevo Testamento presenta 2 narraciones de la muerte de Judas. Mateo describe el evento con la imagen tradicional de Judas ahorcado por su propia voluntad, mientras el segundo libro de Lucas, Los Hechos de los Apóstoles, narra: se tiró de cabeza, su cuerpo se rentó y se desparramaron sus entrañas. Esta discrepancia es clarificada por San Agustín, quien detalla que Lucas narra la continuación de los eventos de la primera versión. Judas cuelga de un árbol como lo indica Mateo, pero su cadáver no es reclamado por nadie, por lo cual alcanza un alto grado de descomposición y después de un tiempo su cuerpo podrido cae al suelo de cabeza y se le abren las entrañas. Luego de ser procesado por Anás, Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Aquí se desarrolla su juicio oficial por las autoridades judías. Una vez condenado por ellos, Jesús es llevado ante Poncio Pilato para extraer la sentencia de muerte. Pilato lo envía al rey Herodes, quien estaba también de visita en Jerusalén para la Pascua, y Herodes lo evalúa bajo su propio criterio. En estos 3 episodios, Jesús es juzgado bajo diferentes perspectivas y cada aspecto de su propia naturaleza es evaluada. El juicio de Caifás era una asamblea clandestina e ilegítima. Posiblemente por temor a la muchedumbre que seguía a Jesús,
su arresto y juicio ocurren en las altas horas de la noche, bajo las sombras de la oscuridad. Pero la ley judía estipulaba que arrestos y juicios no podían ocurrir durante la noche. El Consejo Supremo Sacerdotal se reúne en la casa de Caifás, fuera de su cámara oficial localizada en el templo judío. Jesús es llevado atado, y esto era un acto prohibido bajo la ley judía. Pero aún más, el arresto de Jesús ocurre a consecuencia de las acciones ilegales de Judas, pues él ha aceptado un soborno para traicionar a Cristo, lo cual ilegitimaba el proceso legal. Sin embargo, la corrupción de los jefes eclesiásticos ignora estas fallas legales y proceden a condenar a Jesús. En este juicio, ante las autoridades del templo, lo que está en evaluación es nada menos que la divinidad de Jesús. El sumo sacerdote se demuestra exasperado por la inconsistencia de los testigos y finalmente pone a Jesús bajo juramento solemne. Caifás le dice: «En el nombre del Dios vivo, te ordeno que contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?» Enfrentado con el nombre propio de Dios, el nombre institucionalizado en los 10 mandamientos, el nombre que ordena respeto en la oración de Cristo: santificado sea tu nombre. Jesús abandona todo velo que oculta su naturaleza divina y contesta: «Yo soy». Jesús utiliza de nuevo el nombre propio de Dios: «Yo soy». La divinidad del Creador encarnada en la persona de un carpintero de Galilea se revela concreta y directamente frente al tribunal oficial del pueblo escogido y añade: «Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo». Jesús está invocando la profecía de Daniel, que asegura el regreso glorioso del Mesías al final de los tiempos, regresando en la nube de gloria, la nube del Shekinah. Ante esta autodeclaración de su divinidad, el sumo sacerdote endurece su corazón y ordena la condena de muerte, y en un acto de enorme drama rompe sus vestiduras para señalar su repudio. Sin embargo, esta expresión de suma emoción estaba explícitamente prohibida por la ley de Moisés. El libro de Levítico advierte: «El sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, en ningún caso rasgará sus vestidos». Así, con un acto ilegítimo, concluye el juicio ilegal del Sanedrín. Jesús es llevado a Pilato, quien busca cómo evitar juzgar el caso y lo envía a Herodes. Herodes deseaba conocer a Jesús, pues su fama había alcanzado los palacios del rey Galileo en Seforis. Pero Herodes buscaba el sensacionalismo que despertaba Jesús. Lucas señala: «Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia». Herodes no buscaba al Mesías, sino a un mago o a una celebridad. Lo que deseaba era un prodigio asombroso, pero aún así no hubiera aceptado su conversión, pues él creía
en grandes hombres y no en el hombre que era Dios. Herodes evalúa la humanidad de Jesús y lo ve como un ciudadano común sin nada asombroso. Herodes había ordenado la muerte de Juan el Bautista bajo las instrucciones de una adolescente y tal vez ignoraba que este Jesús era el mismo hombre que su padre había intentado asesinar cuando aún era un bebé una generación anterior. Jesús es llevado de nuevo donde Poncio Pilato para completar su juicio, y lo que Pilato juzga es la realeza de Cristo. Explícitamente Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús afirma su realeza utilizando el modismo hebreo equivalente a la expresión moderna "así es", cuando dice: tú lo has dicho, yo soy rey. La ironía de los evangelios es sorprendente, pues en su burla Pilato está actuando como la voz de la verdad. Pilato ordena que Jesús sea crucificado bajo el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Él mismo contesta su pregunta: ¿qué es la verdad?, expresada en el contexto del juicio de Jesús y la interrogante de su realeza. Pilato es presentado con intensas reservaciones de ejecutar a Jesús. Explícitamente, los evangelios detallan que 3 veces Pilato declara: no encuentro ninguna falla en él. Sin saberlo, Pilato está completando la declaración de Juan Bautista, quien había señalado a Jesús como el Cordero que quita los pecados del mundo. Según la tradición judía, basada en las leyes de Moisés, los corderos pascuales entraban a la ciudad de Jerusalén unos días antes de la Pascua judía. Este día era el día 10 del mes de Nisán. Los corderos pascuales permanecían en observación hasta el día 14 de este mismo mes, cuando las autoridades del templo examinaban a los animales y solo aquellos libres de cualquier defecto o mancha eran dignos de ser sacrificados en la Pascua de ese año. Jesús incorpora el tema del Cordero Pascual cuando entra triunfalmente a la ciudad de David el domingo antes de su pasión, en el día 10 del mes de Nisán, el mismo día en que el gigantesco rebaño de corderos entraba a la ciudad santa. Ese domingo de Ramos, Jesús es alabado como el Rey de Jerusalén. La entrada triunfal de Cristo completa las profecías de Zacarías 9:9, que dice: salta, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu Rey viene hacia ti, Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro. Jesús está reviviendo el episodio de la coronación del rey Salomón, quien entra a tomar posesión de la capital de su padre montado sobre una mula. Ahora el pueblo de Jerusalén lo recibía como el nuevo Salomón, gritando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Igual, la realeza de Jesús es expresada con el acto de la muchedumbre que coloca sus vestiduras en el camino y Jesús pasa sobre ellas, recordando el episodio del rey Jehú, quien al ser proclamado como el nuevo monarca del pueblo judío,
los habitantes colocan sus mantos en el piso para que el nuevo rey camine sobre ellos. Además, el uso de las ramas de palmeras para recibir a Jesús es un acto de reconocimiento como rey. En la antigüedad, el monarca local era recibido con tales ramas cuando entraba formalmente a un poblado. El primer libro de Macabeos detalla tal escena cuando el general Simón entra a tomar posesión de Jerusalén. Entró allí solemnemente, con palmas y cantos de alabanzas, porque había sido derrotado un gran enemigo de Israel. Jesús se presenta como el definitivo rey de Israel y además como el rey de la creación, pues es su entrada triunfal a Jerusalén lo que produce que el cielo mismo hable una vez más. Dios Padre expresa por tercera vez una ratificación del puesto exaltado de Jesús. La voz del Dios vivo que se escuchó en el Jordán durante el bautismo y en la montaña de la transfiguración se manifiesta una tercera vez en Jerusalén durante la entrada triunfal de Jesús y dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Este nuevo rey de los judíos sería un rey humilde y compasivo, que oculta su realeza durante su ministerio, pero ahora, en su última semana de vida terrenal, la despliega asombrosamente, mientras el cielo mismo proclama también su divinidad. Este es un rey que confunde a Pilato, pues advierte: mi reino no es de este mundo. Es un rey que actúa como el cordero expiatorio y Pilato actúa el papel de las autoridades encargadas de proclamar al definitivo cordero pascual como puro para enfrentar su sacrificio, por lo cual Pilato declara 3 veces: no encuentro falla en este hombre. 3 declaraciones de inocencia correspondiente a la triple concupiscencia humana y la triple falla original representada en la fruta prohibida y reconocida en las 3 ofrendas brindadas por los reyes del Oriente cuando Jesús era un bebé. Es notable que en cada uno de los juicios de Jesús, su ropa es reemplazada en torno a la escena. En el juicio del concilio sacerdotal, cuando su divinidad es expuesta, Jesús luce sus propias prendas. Estas vestiduras incluían la túnica de una sola pieza, tejida probablemente por su madre María Santísima. Esta era la túnica semejante al uniforme sacerdotal requerido del sumo sacerdote durante la ofrenda de sacrificios. Esta era la túnica que había brillado con asombroso resplandor durante la transfiguración, y esta es la túnica que los soldados romanos echarían a suerte, pues no la querían romper por ser compuesta de una sola pieza. Contrario a Caifás, quien rompe su túnica y en el proceso rompe también las leyes de Moisés, la túnica de Jesús permanece intacta hasta el final de su pasión, pues Él es el legítimo, verdadero sumo sacerdote del planeta entero. Luego, Herodes lo juzga, tratando de descubrir en él
el secreto de su popularidad y ver por sí mismo los prodigios que se reportaban. Pero Jesús le niega satisfacer su curiosidad y simplemente guarda silencio, por lo que Herodes concluye que no había nada especial en este hombre y lo reviste, según el evangelista Lucas, con un manto espléndido. Esta era una burla en la que Herodes lo disfraza como un miembro de la alta clase romana. El lenguaje original del evangelista sugiere que fue una túnica candidatus, que era la túnica romana blanca utilizada por los ciudadanos romanos en campaña por un puesto político. El mensaje de Herodes era un desprecio que le debió haber parecido gracioso. Lo devuelve a Pilato vestido como un postulante a un cargo electoral. Es decir, que Jesús es solo un hombre con aspiraciones de ser rey. Jesús regresa donde Pilato y éste ordena su castigo. En el proceso de la tortura romana, los soldados se burlan de él, colocándole una túnica color púrpura como signo de la realeza que proclamaba. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían: «Viva el Rey de los Judíos». Por lo tanto, las vestiduras externas de los tres juicios de Jesús despliegan el elemento correspondiente en debate: su divinidad, su humanidad y su realeza. Aquellos tres atributos reconocidos desde su infancia por los magos de Oriente, quienes brindan oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios, son ahora cuestionados y brutalmente burlados durante su arresto y juicio. Pero además, los tres juicios de Cristo por las autoridades judías, Herodes y Pilato, despliegan la culpabilidad común que toda la raza humana comparte por la muerte del Redentor. Cada miembro del mundo palestino del primer siglo está representado en los juicios de Cristo. El poder eclesiástico de Caifás, el representante oficial del pueblo judío, Herodes, y el poder militar del Imperio Romano, Pilato, son los tres actores correspondientes a toda la población local. De esta manera, no se puede implicar la causa de la muerte de Cristo a ningún sector de la población, y así toda la humanidad está representada en los tres juicios de Jesús, pero también refuerza la validez de los acontecimientos narrados en los evangelios con detalles congruentes a las prácticas comunes de la época que solo testigos vivientes pudieron reportar. A esto el Catecismo de la Iglesia Católica señala: los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregan a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Jesús de Nazaret verdaderamente nació, vivió y murió tal como lo narran los evangelistas. En un acto peculiar de justicia, Pilato ofrece al pueblo la elección entre la vida de Jesús o liberar a un agitador asesino llamado Barrabás.
La muchedumbre reunida en las afueras de la residencia de Pilato estaba en su mayoría compuesta de los mismos sacerdotes judíos y enemigos de Cristo. Las masas de peregrinos que habían recibido a Jesús el domingo triunfante apenas empezaban a despertar cuando el juicio ilegal contra Jesús estaba ya concluyendo. Pilato anticipa que el pueblo escogería al predicador de Galilea en vez del asesino Barrabás. Pero el plan salvífico estaba destinado a llevar a Jesús a la cruz. Lo dramático de la escena entre Jesús y Barrabás radica en sus nombres. Jesús es el Mesías, nombrado por el cielo propio con el nombre poderoso que está sobre todo nombre, que significa Dios salva. Durante su entrada triunfal, la muchedumbre proclama: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es la palabra hebrea que significa sálvanos. Y la alabanza es extraída del Salmo 118, el cual se cantaba durante la fiesta de las tiendas. Las expectativas del pueblo judío era que el Mesías se manifestara en el contexto de las fiestas de las tiendas, tal como lo había hecho Jesús anteriormente al declarar en estas fiestas: antes que Abraham existiera, yo soy. Por lo tal, la muchedumbre lo reconoce como el Mesías, el Dios hombre quien salva, Jesús. Contrario al Mesías estaba Barrabás, quien era un rebelde asesino y quien ofrecía salvación del yugo romano a costo de violencia y muerte. Pero su nombre resuena a través de los siglos. Este nombre, Barrabás, es una contracción de las palabras arameas Bar-Abba. Bar era la designación que significa hijo de, mientras Abba significa padre. Por lo tal, su nombre significa Hijo del Padre. Mientras a un lado de Pilato estaba el verdadero Hijo del Padre, Jesús, al otro lado estaba el falso Hijo del Padre, Barrabás. El procurador romano le ofrece al pueblo la selección entre el nombre que salva y el nombre que asesina. Jesús, quien había salvado la vida de su amigo Lázaro, restaurándolo a la vida, es rechazado por la muchedumbre, quien escoge al asesino que le había robado la vida a otros, y condenan a Jesús declarando que sea crucificado, y añaden las palabras escandalosas: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta aparente autocondenación por la muerte de Cristo es, sin embargo, un grito por la salvación. Así como los seguidores de Jesús le gritaban: Hosana, sálvanos, el domingo de Ramos, ahora sus enemigos deseaban ser cubiertos con la sangre del Cordero, la sangre redentora. De todo mal, Dios manifiesta el bien, y ahora los representantes eclesiásticos del pueblo elegido, sin saberlo, pedían ser cubiertos con la sangre salvadora de Cristo. Los evangelistas Lucas y Juan detallan
que en un último intento de preservar la vida del inocente, Pilato ordena que Jesús sea azotado como castigo y así intentar aplacar los reclamos contra su vida. Anteriormente, Jesús había limpiado el templo y expulsado a los vendedores y cambistas. En este episodio, Jesús utilizó un látigo con cuerdas para echar a los corruptos comerciantes fuera de la casa de su padre. Sin duda, entre los que recibieron latigazos por Jesús estaban los hijos de Anás, o por lo menos sus representantes. Ahora, las fuerzas de la oscuridad recibirán su venganza cuando el procurador romano ordenan que azote a Jesús. Mientras que los evangelistas Mateo y Marcos presentan la flagelación como parte de la condena de muerte. En cualquier caso, el azote romano era una tortura devastadora. En la ley de Moisés, el individuo que recibía el castigo de flagelación estaba protegido al limitarse los latigazos a no más de 40. Para asegurarse de no violar la ley de Moisés, el castigo judío de latigazos se limitaba a 39 azotes. Además, los látigos hebreos eran simples cuerdas de cuero con la capacidad de causar gran dolor y cicatrices, pero raramente producían efectos mortales. Por esto, los seguidores de Cristo, quienes luego son azotados por las autoridades judías, pueden continuar su misión de evangelización y ninguno muere bajo los latigazos hebreos. Pablo señala: 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. En contraste, el látigo romano, el flagellum, era una verdadera arma de tortura. Sus cuerdas contenían pedazos de metal y hueso con el propósito explícito de romper los tejidos del condenado. Cada latigazo arrasaba con la piel y penetraba cada vez más las capas del cuerpo. El látigo romano era popularmente llamado el escorpión, pues el efecto de penetrar el cuerpo y pinchar la carne con una fuerza profunda recordaba el piquete de los alacranes, multiplicado cientos de veces sobre la víctima. El castigo romano no estaba limitado por los 40 latigazos, y con frecuencia sus víctimas perecían en la columna de la tortura. No era solo la espalda, sino todo el cuerpo del individuo el que era sometido a los latigazos romanos. La diferencia entre las cuerdas del látigo judío y romano es vívidamente anticipada en el Antiguo Testamento, cuando el hijo de Salomón amenaza a sus súbditos diciéndoles: si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos tendrán puntas de fierro. Sin embargo, las palabras proféticas que anunciaban la flagelación de Cristo están preservadas en el oráculo de Isaías, la profecía del siervo doliente. ¿Quién creerá la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo
ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. El hombre de dolores es el Cristo Jesús, quien soportó los latigazos romanos por los pecados del mundo entero. Concluimos esta presentación del segundo misterio doloroso en oración a nuestra Madre, la Madre del Cordero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.